El sonido de los cubiertos resonaba en el lujoso apartamento. En la mesa del comedor se desarrollaba una conversación fría. María, con el cabello blanco como la nieve y la mirada perdida, comprendía que aquella sería su última comida allí. «Mamá, entendemos que no es fácil para usted, pero no tenemos opción», dijo Ricardo, el hijo mayor, sin poder mirarla a los ojos. «No tenemos espacio, mamá. Antonio y yo trabajamos todo el día. Los niños necesitan atención», añadió Clara, acomodando los cubiertos en la mesa, evitando el nudo que crecía en su pecho. María los observaba con el corazón oprimido. Toda su vida se había dedicado a esos hijos. Sus manos arrugadas eran testigos del amor inmenso que les había entregado. Noches en vela, comida siempre caliente, oraciones para que nunca les faltara nada. Y ahora era una carga. El silencio pesaba. «Solo quería estar cerca de ustedes, ver crecer a mis nietos». «Es por su bien, mamá», insistió Ricardo. «El Hogar Santa Esperanza tiene una estructura excelente. Habrá gente que la cuidará». María bajó la cabeza. No lloraría. No les daría ese peso en la conciencia. Esa noche, en su habitación, tomó su Biblia, la única cosa que llevaría consigo. Pasó los dedos por las páginas ya gastadas y susurró: «Señor, si este es el camino que debo seguir, dame fuerzas». El cielo afuera estaba nublado. Al día siguiente, la dejaron en el asilo como un paquete no deseado. Ningún abrazo de despedida. Solo un gesto apresurado antes de que el auto desapareciera en el horizonte. Sola, abandonada, pero con su fe aún intacta, María respiró hondo. No lo sabía, pero allí comenzaría la misión más importante de su vida. Los pasillos del Hogar Santa Esperanza eran largos y fríos. El olor a desinfectante se mezclaba con el perfume tenue de flores marchitas en jarrones olvidados. María sostenía con firmeza su pequeña maleta, con el corazón pesado, pero la mirada serena. «Venga conmigo, doña María», dijo Joana, una joven enfermera de sonrisa amable. La llevó a una habitación pequeña, donde un crucifijo colgaba en la pared junto a la cama. Había una cómoda antigua y una ventana que daba a un jardín triste, con pocas flores. «Cualquier cosa, no dude en llamarme», sonrió Joana. María asintió, conteniendo las lágrimas. En cuanto quedó sola, abrió su maleta. Entre unas pocas prendas y un portarretratos envejecido con una foto de su familia, tomó su Biblia y la colocó sobre la cómoda. «Es solo una nueva etapa», susurró para sí misma. Esa noche, el llanto ahogado de una anciana en la habitación contigua la mantuvo despierta. El lamento de alguien que, al igual que ella, había sido olvidada. Por la mañana, María salió a explorar el asilo. En los pasillos vio rostros vacíos, miradas perdidas. Algunos ancianos se sentaban en sillas de ruedas, otros miraban la televisión sin expresión. «Buenos días, señora», dijo un hombre delgado, de cabello ralo y mirada curiosa. «¿Nueva por aquí?» «Sí», respondió María con una sonrisa educada. «No tardará en acostumbrarse o en dejar de esperar visitas», dijo él con una risa amarga antes de alejarse. María sintió un nudo en el pecho. En el jardín encontró a una anciana de cabellos enmarañados, murmurando palabras inconexas a una muñeca sin un brazo. Una cuidadora la llamaba: «Vamos, doña Celeste, es hora de su medicina». Aquella escena hizo que María comprendiera algo terrible. Ese lugar era donde los olvidados terminaban sus días. Pero ella se negaba a vivir así. En la capilla del asilo encontró refugio. Se arrodilló ante el sencillo altar y cerró los ojos. «Señor, si aún hay un propósito para mí, muéstrame el camino». Entonces, escuchó un sollozo débil. Detrás de un banco, una mujer delgada,
de cabello blanco y enmarañado, lloraba en silencio. «¿Qué sucede, hija?». La mujer levantó la mirada. Era Ana, una exprofesora que había perdido a su familia en un accidente y nunca había salido del duelo. «Estoy tan sola». María tomó sus manos temblorosas y dijo: «No estás sola». Desde ese momento, María decidió que haría algo por aquellas almas olvidadas. Si su propia familia no la quería, entonces haría de aquel lugar su nuevo hogar y de esas personas su nueva familia. Y así comenzó a tocar corazones. La rutina en el hogar Santa Esperanza era monótona. Desayuno, medicación, televisión, silencio. María observaba a los demás ancianos y veía en sus rostros la misma mirada vacía que la había asustado el primer día. Pero ella no era de las que aceptaban la tristeza como destino. En la capilla, donde encontró refugio, decidió transformar su sufrimiento en algo más grande. Después de aquel encuentro con Ana, comprendió que muchas almas allí necesitaban algo más que solo cuidados médicos. Necesitaban amor, atención y, sobre todo, esperanza. Al tercer día, María se sentó en el jardín, abrió su Biblia y comenzó a leer en voz alta: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso». Al principio, los pocos que estaban allí la ignoraron, pero poco a poco, algunos rostros curiosos se volvieron hacia ella. Doña Celeste, la señora de la muñeca, dejó de murmurar para escuchar. Ana, aún cabizbaja, se acercó un poco más. Incluso don Francisco, el hombre que se había burlado de ella el primer día, permaneció a lo lejos, atento. «¿Ustedes creen que todavía hay esperanza?», preguntó María, cerrando la Biblia. El silencio fue la única respuesta. «Pues yo sí lo creo. Mientras haya vida, hay un propósito». Era la primera vez en años que esas palabras resonaban allí. En los días siguientes, María comenzó a cantar en voz baja mientras cuidaba el jardín. Cantaba himnos que traían paz al corazón. Poco a poco, otros empezaron a cantar con ella. Primero Ana, luego doña Celeste y finalmente incluso don Francisco, que susurró el estribillo de un antiguo cántico que su madre le cantaba cuando era niño. El asilo, antes silencioso y triste, comenzó a llenarse de suaves melodías y voces temblorosas, pero llenas de sentimiento. «Hacía tanto que no cantaba», dijo Ana con lágrimas en los ojos. La noticia se extendió por todo el asilo. Las enfermeras se detenían a escuchar. Otros ancianos, que nunca salían de sus habitaciones, empezaron a aparecer en la capilla. La directora del asilo, una mujer rígida, frunció el ceño, pero no lo impidió. Una tarde, Joana, la enfermera que había recibido a María el primer día, se sentó a su lado en el jardín. «Doña María, nunca había visto algo así aquí. ¿Qué la hace tener tanta fe, incluso después de todo?». María sonrió y tomó sus manos. «Porque la fe fue lo único que nunca me abandonó». La joven enfermera contuvo las lágrimas. Lo que comenzó como un simple acto de resistencia al olvido se convirtió en una revolución silenciosa. Los ancianos del hogar Santa Esperanza comenzaron a sonreír más, a conversar más, a cantar más. María no lo sabía, pero estaba sembrando semillas que cambiarían para siempre el destino de aquel lugar, y quizá también su propio destino. Los días en el hogar Santa Esperanza empezaron a cambiar. Lo que antes era un lugar de silencio y resignación, ahora latía con una energía diferente. Las canciones que María enseñaba resonaban por los pasillos, y las sonrisas se hicieron más frecuentes. Pero la transformación que ella había traído no agradaba a todos. Una tarde, mientras María leía fragmentos del Evangelio a un grupo de ancianos en el jardín, la directora del asilo, doña Beatriz, la interrumpió bruscamente. «Esto no es una iglesia». Su voz era fría,
cortante. El grupo enmudeció. «Solo estamos trayendo un poco de esperanza, doña Beatriz», intentó explicar María. «Si los ancianos necesitan esperanza, tenemos terapeutas y medicamentos para eso», replicó la directora, cruzándose de brazos. «No necesitamos fanatismo religioso aquí». María bajó la mirada por un instante, pero luego sonrió. «La fe no sustituye los medicamentos, hija, pero los medicamentos no curan la soledad». Beatriz no supo qué responder. Se dio la vuelta y se marchó, pero su expresión dejaba claro que, desde ese momento, María estaría bajo vigilancia. Los días pasaron y el movimiento que María había iniciado seguía fuerte. Se había convertido en la abuela de todos allí, pero en el fondo de su corazón aún albergaba un deseo: volver a ver a su familia. Joana notó la mirada distante de María y le preguntó con delicadeza: «Extraña a sus hijos, ¿verdad?». María sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Todos los días». Conmovida, la enfermera tomó el teléfono y decidió llamar a Ricardo y Clara. «Sus hijos vendrán a visitarla el domingo», le dijo Joana, emocionada, al día siguiente. El corazón de María latió acelerado. Pasó toda la semana más animada que nunca. Se arregló el cabello, escogió su mejor ropa y pidió a la enfermera que la ayudara a preparar un pastel para recibirlos. Pero el domingo nadie vino. María se quedó sentada en la recepción hasta el atardecer, con el pastel intacto sobre la mesa. Joana intentaba encontrar palabras para consolarla, pero María solo sonrió, con los ojos brillantes por las lágrimas. «Está bien, hija. El amor no se puede forzar». Luego tomó el pastel y lo repartió entre los otros ancianos, sonriendo, como si su corazón no estuviera roto por dentro. La semana siguiente surgió un problema grave. La directora Beatriz llamó a María para una conversación seria. «He recibido una queja de uno de los hijos de un residente. Dicen que usted está incitando al fanatismo y causando agitación innecesaria en el asilo». María guardó silencio por un momento. «¿Y qué opina usted, doña Beatriz?». La directora vaciló. Ya no podía negar que el hogar Santa Esperanza estaba diferente. Los ancianos estaban más vivos, más comunicativos, pero su orgullo no le permitía dar marcha atrás. «No puedo permitir que esto continúe», declaró. «Si insiste, tendré que tomar medidas». María sintió el corazón oprimido. La fe que tanto consuelo le había dado ahora se había convertido en una amenaza para su permanencia allí. Sabía que estaba ante una decisión difícil: callar para quedarse en el asilo o seguir su misión, aunque eso lo cambiara todo. Cerró los ojos y respiró hondo. Dios aún tenía un propósito para ella allí y no se rendiría tan fácilmente. María pasó la noche en vela, reflexionando sobre la conversación con la directora. Su corazón le decía que no podía abandonar a esas almas que ahora dependían de su presencia. Pero si continuaba, podría ser expulsada del único lugar que aún le quedaba. Al amanecer, decidió dejarlo todo en manos de Dios. Esa tarde reunió a los ancianos en la capilla. Sabía que podría ser la última vez que les hablaba. Su corazón se oprimía ante la idea de dejarlos. «Mis queridos, la fe es algo que nadie nos puede quitar», dijo con voz dulce, pero firme. «Cuando el mundo nos rechaza, Dios nos acoge». Don Francisco, el hombre amargado que antes se burlaba de ella, le tomó la mano con fuerza. «Si nos separan, volveré a ser un muerto en vida aquí dentro». Doña Celeste abrazaba su muñeca con los ojos llenos de lágrimas. Ana solo lloraba. «Pase lo que pase, sigan cantando, sigan creyendo», se abrazaron. Al día siguiente, María fue llamada a la oficina de la directora. Al entrar, vio 2 maletas junto a la puerta. Su corazón se hundió.
Como no quiere seguir las reglas, tendrá que dejar el asilo, dijo Beatriz con voz cortante. María no discutió, solo sonrió con dulzura. Gracias por permitirme vivir aquí este tiempo, hija. Beatriz frunció el ceño, como si no esperara esa respuesta. María caminó hacia la puerta, llevando solo su Biblia. Cuando llegó al pasillo, vio algo inesperado. Los ancianos estaban reunidos, tomados de la mano, cantando el mismo himno que ella les había enseñado. Los empleados miraban conmovidos, algunos lloraban. María sonrió, aunque tenía lágrimas en los ojos. Su corazón le decía que esa no era su despedida. Mientras cruzaba el portón, Joana corrió tras ella. «Doña María, espere». María se giró y vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Ricardo y Clara estaban allí. Sus hijos finalmente habían venido, pero no de la manera que ella esperaba. «Mamá», comenzó Ricardo, con la voz temblorosa. «Recibimos una llamada del asilo. Nos dijeron que te estaban expulsando. Aquí está la traducción al español de tu historia de manera clara y natural para un hablante nativo». María solo los miraba, sin palabras. «Nosotras nos equivocamos», sollozaba Clara. «Fuimos egoístas. Usted solo quería estar con nosotros y la abandonamos». Las lágrimas resbalaban por el rostro de María. Vinimos para llevarla a casa». Ricardo tomó su mano. «Si aún quiere...» María miró a los ancianos detrás de ella, que ahora la observaban en silencio. Luego miró a sus hijos, finalmente arrepentidos, y entonces hizo lo que su corazón le pedía. Apretó sus manos con fuerza. «Siempre quise volver a casa, hijos míos». Antes de partir, María miró una última vez el hogar Santa Esperanza. Sabía que dejaba atrás una nueva familia, pero su misión allí estaba cumplida. Dios había guiado su camino hasta el perdón, y ahora, con el corazón en paz, regresaba al hogar con el que siempre soñó. El coche avanzaba por las calles mientras María observaba el paisaje por la ventana. Su corazón aún latía como un tambor acelerado en su pecho. Después de tantos años de soledad, estaba volviendo a casa, pero ¿aún habría un lugar para ella allí? En el asiento delantero, Ricardo y Clara intercambiaban miradas nerviosas. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo reparar el pasado, pero sabían que debían intentarlo. «Mamá», Clara rompió el silencio. «Preparamos su habitación como a usted le gusta, con el sillón cerca de la ventana para leer y las fotos de los nietos en la pared». María sonrió sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias, hija mía». Cuando llegaron a la casa de Ricardo, un aroma a café recién hecho inundó el aire. El ambiente era acogedor, pero María se sentía como una visitante. Sus nietos la esperaban en la sala. El más pequeño, Lucas, corrió a abrazarla. «¡Abuela!». Ese abrazo la desarmó. La mayor, Sofía, sostenía un dibujo en sus manos. Era una señora de cabellos blancos rodeada de varias personas, sonriendo. «Es usted, abuela, en el asilo con sus amigos». María miró el dibujo, emocionada. «Es precioso, mi niña». Ricardo carraspeó, nervioso. «Mamá, sé que no podemos borrar lo que hicimos, pero queremos que sepa que nunca más se sentirá sola». Clara asintió. «Aprendimos la lección de la peor manera, pero ahora queremos hacerlo bien». María tomó las manos de sus hijos. El perdón ya era suyo antes de que lo pidieran. Se abrazaron, pasaron los meses y María encontró su lugar en la casa. Leía historias a sus nietos, ayudaba a preparar los almuerzos familiares y todas las tardes se sentaba en la terraza con su Biblia, reflexionando sobre la vida. Pero el hogar Santa Esperanza nunca salió de su corazón. Un día, Joana, la enfermera, apareció para visitarla. «Doña María,
El asilo no es lo mismo sin usted. ¿Y cómo están todos?, preguntó ansiosa. Bien, pero la extrañan. Don Francisco sigue cantando los himnos. Ana empezó a escribir cartas a su familia, y hasta doña Celeste ahora comparte su muñeca con los demás. María sonrió, conmovida. Dios sigue cuidando de ellos. Fue entonces cuando Joana sacó un sobre de su bolso. Esto es para usted. Era una carta de la directora Beatriz. María la abrió con manos temblorosas. Doña María, tardé en entender, pero ahora veo lo que hizo por el Hogar Santa Esperanza. El silencio que antes dominaba el asilo dio paso a la esperanza. Pero desde que se fue, algo se ha perdido. Quisiera pedirle disculpas por haberla alejado. Y si aún hay un espacio en su corazón para este lugar, quiero invitarla a regresar. No como residente, sino como voluntaria. Creo que todavía la necesitan. Y yo también, con respeto, Beatriz. María dobló la carta, sintiendo cómo las lágrimas corrían por su rostro. Esa misma semana, María volvió al asilo, pero esta vez no como una anciana abandonada. Ahora era la mujer que restauraba corazones. Los ancianos corrieron a abrazarla y hasta Beatriz sonrió, avergonzada. «Bienvenida de vuelta, doña María». María miró a su alrededor, respiró hondo y abrió los brazos para su segunda familia. «Nunca me fui. Si esta historia tocó tu corazón, no dejes que se quede solo contigo. Compártela con tu familia y amigos, porque muchas personas pueden estar pasando por situaciones similares y necesitan recordar el poder del amor, el perdón y la fe. Aquí en el canal contamos historias emocionantes que te hacen reflexionar y valorar a quienes realmente importan. Así que, si aún no estás suscrito, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Y no te detengas aquí. El próximo video ya está apareciendo en la pantalla y estoy seguro de que también te emocionará y te hará pensar. Haz clic ahora y sigue esta maravillosa jornada de historias que tocan el alma. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. Nos vemos en el próximo video.